Amén. Yo quiero que usted ponga atención en esta noche a esta palabra, porque siempre, los años que tenemos, siempre estamos buscando cuál es la voz de Dios para cada año. ¿Qué es lo que Dios quiere hablarnos cada año? Y a veces uno está muy agitado y no, como que no tenemos esa dirección clara, no tenemos con exactitud cuál es la voz de Dios para ciertas cosas, especialmente para este nuevo año. Pero lo único que me venía a la mente mientras buscaba y oraba era misericordia. Misericordia. Y yo preguntaba al Señor, ¿cuál es la voz tuya para este tiempo? Misericordia. Misericordia. Y seguía orando y todo lo que me venía a la mente, le dije a mi esposa, yo lo que me viene a la mente es misericordia. Para este año, la voz de Dios, lo que venía a mi corazón era misericordia. Entonces me puse a investigar, me puse a ver también a otros predicadores cuál es la voz profética para este tiempo. Y hay alguien que nosotros siempre seguimos, un hombre de Dios, un profeta de Dios, muy respetado, no está mucho en las redes, alguien no muy conocido, pero es un hombre de Dios. Y coincidimos muchas veces en esa palabra profética para cada nuevo año. Y este año no fue la excepción. Él habló algo parecido. Entonces, mientras investigaba y buscaba, me di cuenta que era la voz de Dios para nosotros este año. Y cuando fui al número 25, me di cuenta que el número 5 es misericordia, representa la misericordia. Pero el 20 representa plenitud. Y si usted dice 5 por 5, es 25. Entonces sería la misericordia de Dios amplificada para este tiempo. Entonces, este año lo hemos denominado el año de la misericordia de Dios. Este es el año donde Dios va a tener misericordia. Mire lo que dice Lamentaciones 3:22. Vamos a ver muchas escrituras acerca de la misericordia de Dios. Dice Lamentaciones 3:22 al 23. Dice de la siguiente manera: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. La misericordia de Dios. Grande, dice, es su fidelidad, y la misericordia de Dios son nuevas cada mañana. Vamos a ver en este inicio de año y vamos a declarar el año de la misericordia de Dios a nuestra vida. Ahora, ¿qué significa la misericordia de Dios? ¿Cuál es el significado de la misericordia de Dios? La palabra misericordia, vamos a verla acá, es la palabra hebrea chesed. La tengo anotada por aquí. Esta palabra chesed, que significa misericordia. Gloria a Dios. Voy a estar leyendo mucho porque quiero que usted entienda esta palabra en este día. Discúlpeme si estoy durando mucho, es que este regalito que me hicieron lo estoy estrenando hoy y no tengo la nota donde yo escribo los sermones aquí.
en este lado, que yo lo tengo bien organizadito con qué es lo que voy a definir. Por aquí está todo junto y estoy buscando a ver dónde que está. Pero yo me voy a entretener con ella, la voy a arreglar. Entonces, la palabra aquí para misericordia es la palabra hebrea chesed, que habla de su amor fiel y constante. Y también hay otra palabra que es la palabra rachamín, que describe su compasión como la de un padre o madre por sus hijos. Esa es la palabra misericordia. Pero la palabra misericordia nos recuerda también que Dios tiene un corazón para los necesitados. Esa palabra misericordia. Esta palabra miser, que es de donde viene la palabra miserable, que es donde viene la palabra necesitado, y la otra palabra, tengo por acá, que representa corazón. Entonces, cuando hablamos de misericordia, estamos hablando cordis, la otra palabra es cordis, que significa corazón, y miser, que significa desdichado o necesitado. Esto es lo que nos da a entender, literalmente, tener un corazón para los miserables y desdichados. Ese es el significado, según el origen del latín. Habla de alguien que tiene misericordia o tiene un corazón para el necesitado. Entonces, cuando nosotros vamos a encajar todo esto para este tiempo, para este año, recuerda que dijimos que el 25 es la plenitud de la misericordia. 5 por 5 representa la misericordia amplificada. Estamos hablando que este año no va a ser simplemente un año donde Dios va a tener una misericordia común, porque en Él está la misericordia. Esa palabra también, rachamín, que describe no simplemente la palabra misericordia, sino el carácter de la misericordia, que es Dios. Por eso vemos aquí dos palabras, chesed y rachamín. Porque Dios quiere que entendamos algo. No simplemente Él tiene misericordia, sino que Él es misericordia. La Biblia describe a Dios como el Padre de misericordia. El Padre de misericordia. Él se describe a sí mismo como alguien que tiene misericordia. O sea que hay cosas que vamos a ver en este tiempo, en este año, que solamente por la misericordia de Dios. Solamente usted va a decir, esto sucede por la misericordia de Dios. Pero quiero aclararle más acerca de la misericordia, para que entendamos el concepto de la misericordia. Porque la palabra misericordia está relacionada con la palabra gracia. Pero vamos a ver la diferencia que hay entre gracia y misericordia. Misericordia es no recibir lo que merecemos con respecto al castigo. Eso es misericordia, no recibir lo que merecemos. La gracia es recibir lo que no merecemos, de acuerdo a la bendición. ¿Me entendió? La misericordia es no recibir lo que merecemos, el castigo, el juicio, ¿verdad? Como decimos, la disciplina de Dios. Por eso Él mostró su misericordia a nosotros, mandando a Jesucristo a morir por nuestros pecados. Nosotros no merecíamos ese regalo de Dios, pero Él, en vez de castigarnos a nosotros, envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. No nos dio lo que merecíamos, que era el castigo eterno. Vamos a Edén. En Edén, Adán y Eva merecían ¿qué? La gracia. O sea, merecían la bendición o el castigo. El castigo. Pero Él lo dejó vivir y le dio le tuvo misericordia de ellos.
Pero ¿qué pasó? Ahora manifiesta la gracia del Señor en Edén, que en vez de darle el castigo, le proveyó un mediador, un salvador. Eso es gracia. Entonces, gracia es recibir lo que no merecemos. Eso es gracia. Dios nos bendice. Eso es gracia. Por su pura gracia. La salvación es por la gracia de Dios. Él nos salva por su pura gracia. No merecemos, pero Él nos da su gracia. La misericordia es que merecemos el castigo. Él no nos dio el castigo, sino que nos proveyó a Jesucristo. Amén. ¿Estamos entendiendo? La misericordia es que Dios actúa para aliviar el sufrimiento o el juicio. La gracia es que Él actúa para bendecir y elevar nuestra condición. Él viene para favorecernos en la gracia. En la misericordia, Él viene para aliviar el sufrimiento y el juicio. En la misericordia, o la misericordia se enfoca en nuestra necesidad de perdón. Esa es la misericordia. En la necesidad de perdón que tú y yo tenemos. La gracia se enfoca en nuestra necesidad de bendición y transformación. Eso es la gracia de Dios. Se enfoca en tu necesidad de bendición, lo que necesitas. La gracia o la misericordia es la necesidad de perdón que tenemos nosotros. Entonces, este año va a ser ese año donde la gracia de Dios junto a la misericordia de Dios va a venir en nosotros de una manera extraordinaria. Por eso, usted y yo debemos gozar. Porque cuando hablamos de misericordia, estamos hablando de que Él estará defendiéndonos, ayudándonos cuando lo necesitamos. Este será un tiempo de misericordia de Dios. Vamos a ver la misericordia de Dios en nuestra vida. Aleluya. Porque la naturaleza de Dios es misericordia. Él se revela como el Padre, como el misericordioso. Entonces, cuando nosotros clamamos a la misericordia de Dios, vamos a experimentar su ayuda. En Lucas 18:13 dijo Dios, cuando el publicano clamó y dijo: sé propicio a mi pecado. Recuerde que habían dos ahí, uno que apeló a su justicia y otro que apeló a la misericordia. Estoy diciéndote con esto que muchas veces, o en este tiempo, tenga cuidado con usted decir: Señor, mira, tú sabes que yo merezco esto. Señor, mira que yo he hecho a esto. Mira, Señor, por esto que yo he hecho. No, tenemos que apelar a su misericordia. Porque esto depende de su misericordia. Entonces tenemos nosotros que apelar a la misericordia de Dios. Este pecador, que dice la palabra aquí, el publicano, dijo: sé propicio a mis pecados. O sea, que la misericordia, nosotros tenemos que clamar al Dios de misericordia para implementar la misericordia de Dios. Debemos clamar. Debemos nosotros hacer como dijo Bartimeo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Tenga cuidado con decirle al Señor: Señor, mira mi causa porque soy justo, porque yo merezco esto. Tenga cuidado, porque hay que saber que todo lo que merecemos, o todo lo que Dios nos ha dado, es por su gracia y misericordia. Que nosotros no merecemos nada. Nosotros lo que merecemos es el castigo. Pero la misericordia de Dios viene a nuestra vida. Entonces usted se va a sorprender con muchas personas que allá afuera, impíos, como vamos a ver. Y si usted ve si usted va a la palabra, porque esto es muy profundo. Hay un rey
que el Señor le dijo, mira, yo te tengo como anillo de sellar, pero te voy a quitar. Y no te voy a tener misericordia de ti, ni de tu descendencia. Y si volvieran a nacer, tampoco te voy a... Pero más adelante, unos años más para allá, el Señor viene y dice, voy a tener misericordia. El mismo Dios que dijo que no iba, viene más adelante y dice, voy a tener misericordia. Por eso es que la Biblia, usted tiene que detenerse a leerla bien, tranquilo. Que hay cosas a veces acá que no suceden, que usted la ve de una manera, pero más adelante usted va a ver que la misericordia de Dios se manifiesta, porque esa es la misericordia de Dios. Él le dijo a Moisés y le dijo a aquel pueblo, yo tengo misericordia de que yo quiera tener misericordia. Si hay gente que Dios va a tomar en este tiempo que no merecen nada, que para usted es un impío, que para usted es una persona que no vale la pena, pero Dios se cogió con tener misericordia de esa persona y lo va a levantar. O sea, estamos viviendo en un tiempo donde muchas veces nosotros criticamos al otro porque aquel es así, de esta manera, de esta forma, y no va a alcanzar el perdón de Dios. Y Dios dice, voy a tener misericordia y lo voy a levantar y voy a tener misericordia de esa persona. Por eso lo que usted tiene que clamar en este tiempo es por misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Entonces, si usted quiere alcanzar misericordia en este año, también tiene que aplicar y ser misericordioso. Mire lo que dice también Hebreos 4:16. Esto es solamente la introducción. Yo creo que hoy no vamos a terminar. Esto es una introducción que estamos haciendo. Dice la palabra en Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. O sea, la misericordia está disponible para cada necesidad, para perdón, para sanidad, para restauración, para provisión. El Señor, aquel ciego, cuando el Señor caminaba, ¿qué clamó? Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Usted, como hombre y mujer de Dios, es sabio en este año y pida misericordia. Porque si hay gente que claman por justicia, y si Dios te hiciera justicia, si Dios nos hiciera justicia, estuviéramos fritos. A Dios hay que pedirle misericordia. El Señor lo dijo claro, no hay justo ni siquiera uno. Porque aún la justicia nuestra es como trapo de inmundicia ante Dios. Entonces, cuando nosotros queremos ser tan justos, incluso la Biblia habla en una parte ahí que es un poco controversial, donde dice no sea tan justo. ¿Por qué la Biblia habla de eso? Se lo dejo de tarea. En Eclesiastés está ahí. ¿Cómo va a ser que Dios justo te está diciendo cuidado con ser tan justo? Porque a veces pensamos que nuestra justicia es la que nos va a posicionar. A veces pensamos que es nuestra justicia lo que nos va a ayudar en ciertas cosas. Esto se trata de su misericordia y de su gracia. Porque la Biblia dice también que tu justicia, por más justo que sea, es como trapo de inmundicia delante de Dios. Es como aquel que no entiende la gracia, que no entiende la palabra gracia. Yo escuchaba a alguien que decía, la bendición de la gracia es entender la gracia. Porque hay gente que no entiende la gracia en realidad. La gracia de Dios, cuando usted entiende la misericordia de Dios, cuando usted entiende esta palabra, que es que tú y yo no merecemos nada. Si usted busca algo, usted dice, bueno, yo soy justo, yo hago esto, pero la Biblia dice que todos somos pecadores. Y si él aplicara, mire que David clamaba la misericordia. Y por eso David tuvo un corazón conforme a de Dios, porque él aplicaba la misericordia, pero también era misericordioso. Porque el que es misericordioso aplica la misericordia. O sea, el que
le dice a Dios, ten misericordia de mí, también aplica la misericordia. Por eso David era sabio. David en una ocasión, o en varias ocasiones, pero en una de ellas más notoria, es donde hay un hombre voceándole en la calle, diciéndole, tú eres un asesino, tú eres esto, tú eres lo otro. Y dice Joab, le dice, señor rey, ¿quiere que le volemos la cabeza? Y el rey le dijo, David le dijo, ¿qué tengo contra ti, hijo de Salvia? O sea, tú y yo no somos del mismo espíritu. Yo tengo misericordia. Él aplicó misericordia con ese hombre que en realidad merecía por estar ofendiendo al rey. Pero él dijo, quizá Dios lo ha enviado. Y él fue sabio. Él dijo, espérate, déjame tener misericordia de este hombre para que Dios también tenga misericordia de mí. David sabía lo que estaba haciendo. Pero a veces no queremos aplicar misericordia con los demás, pero sí queremos que Dios tenga misericordia de nosotros. Así que tenga cuenta en este año cómo usted actúa con los demás. Porque a veces queremos tener misericordia de la gente a nuestro alrededor, de los que nos caen bien, pero no queremos tener misericordia de los que nos caen mal allá afuera, o de los que para nosotros no son muy agradables, o que nosotros no somos muy agradables para ellos. Señor, míralo ahí o te lo mando. Señor. Y es de sabio este tiempo tener misericordia. Usted quiere ver un año favorable donde Dios actúa a tu favor, ten misericordia. Esa es la clave para vivir este nuevo tiempo. Tener misericordia. Porque el Dios misericordioso también nos pide a nosotros tener misericordia. Aún con nuestros enemigos. Dice la palabra que cuando el samaritano estaba tirado, dice el Señor lo reprendió a los que estaban ahí con esta parábola porque ellos no tuvieron misericordia. Cuando el judío y el samaritano se acercó, tuvo misericordia de él y lo levantó. Eso es tener misericordia. Es esa forma de levantar al otro, no es tener lástima, sino misericordia. Alguien que tiene compasión, que levanta al caído, que fortalece, que ayuda al necesitado. Ese es tener misericordia. Porque Dios es misericordioso. Y si usted quiere que se manifieste la misericordia de Dios en su vida, debemos ser misericordiosos. La misericordia de Dios es considerarnos miserables. Es considerarnos, y ahí viene el punto, cuando tiene que morir el yo en nuestra vida. Es ahí cuando tenemos que morir al ego, al yo, al orgullo. Cuando nosotros entendemos que somos miserables. Bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Entonces hay gente que dice, pero ¿y por qué usted es así de esa manera? Lo que pasa es que Dios pone un corazón de misericordia. Porque en realidad hay gente que no merecen nada. En realidad hay personas que no merecen nada, que usted haga nada a su favor, que no lo ayude, que no le haga nada, pero la misericordia de Dios en nosotros lo levanta. La misericordia de Dios es que lo ayuda. Ese que estaba tirado en el suelo, el samaritano, podía dejarlo y decir, pero si los del mismo pueblo de él no lo ayudan, si el sacerdote, si el levita que debería ayudarlo no lo ayuda, ¿cuánto menos yo? Que para él yo soy un perro muerto, que para él nosotros los samaritanos somos como nada. Lo voy a dejar que si ellos no lo ayudaron, yo menos. Pero él tuvo misericordia. Y por eso la palabra habla de esa acción. Entonces eso es lo que hizo el Señor con nosotros. Nosotros no merecemos nada. Por eso el detalle con el pueblo de Israel, que Dios tuvo misericordia de ese pueblo. No era el mejor pueblo, pero Él tuvo misericordia. Así que usted que está aquí hoy entienda algo. No somos los mejores, es que Dios ha tenido misericordia. Eso va a bajar el orgullo, eso va a bajar la arrogancia, eso va a bajar que creemos que somos todos. No, es la misericordia de Dios. Si usted está de pie, es por su misericordia. Si usted está vivo, es por su misericordia.
Dice la palabra que por su misericordia no hemos sido consumidos. ¿Usted está entendiendo esa palabra? Porque solamente con leer ese verso bíblico que citamos en Lamentaciones 3, 22 y 23, solamente con eso ya ahí está claro el mensaje. Si usted entra a la revelación de esa escritura, que por su misericordia usted no ha sido consumido. Es la misericordia de Dios. Entonces cada día debemos vivir agradecidos de Él. Cuando usted entiende lo miserable que es cuanto más gracia y honra le va a dar a Dios. Porque el que se cree que lo merece todo no le da gloria a Dios, porque dice yo me lo merezco. Mira, porque yo ofrendo, porque yo doy, porque yo soy bueno, porque yo esto, porque yo hago aquello, porque yo hago el otro, porque yo hago esto, yo merezco la gloria. ¿Qué pasó con aquel publicano y el fariseo? El fariseo dijo yo doy esto, yo doy lo otro. Señor, yo no soy como este publicano. Y Jesús dijo, ¿cuál fue justificado? Aquel miserable publicano que reconoció su pecado, que reconoció que era un vil pecador, reconoció que necesitaba a Dios. Entonces, el que más se le perdona, más agradece. Entonces, ¿cómo usted revela que ha conocido la gracia de Dios? Cuando usted es una persona que a pesar de todo lo que Dios pueda darle, usted siempre se siente endeudado con Dios. Usted siente siempre que lo que Dios le ha dado es mucho más que lo que usted merece. Pero hay gente que cree que merece más de lo que Dios le ha dado. Señor, mira, yo merezco más. No, es la gracia, es la misericordia de Dios. Es la misericordia de Dios. Entonces, este año, este tiempo de misericordia de Dios, vamos a ver eso con gente que van a ver hasta allá afuera. Usted va a tener 20 años en el Evangelio y usted va a ver aquellos que vinieron y van a estar siendo usados por Dios. Y usted dice, ¿qué? No, la misericordia de Dios. Aleluya. Pero que Él no merece, pero es la misericordia de Dios. Eso es lo que significa la misericordia, que Dios va a actuar con aquellos que no merecen. Esa es la misericordia de Dios en nuestra vida. Bienaventurado. Así que tenemos que aplicar la misericordia. Dios nos manda en Miqueas 6:8. Mira que en Miqueas nos habla, dice, yo te llamo a hacer justicia, a amar misericordia y a humillarte ante Dios. Eso nos manda el Señor. Amar misericordia. Oye la palabra, amar misericordia. Usted ama la bendición, pero ¿cuánto amamos misericordia? ¿Cuánto amamos misericordia? Que usted sienta el dolor del otro, que usted quiera ayudar a aquellos que quizás no merecen que usted le ayude. Aleluya. Amar misericordia. Incluso hay una palabra que dice, yo quiero más que sacrificio, yo quiero misericordia. O sea, hay gente que hace muchas cosas para Dios, pero no tiene misericordia. Se le importa ofender al hermano. No son empáticos con los demás. Son personas groseras, son personas orgullosas, son personas que tienen un carácter, ¿cómo dice? Un mal carácter, un temperamento agresivo con los demás. Nosotros tenemos que aprender misericordia. Que el hermano que está a su lado también fue salvo por su gracia y misericordia. Que no somos mejores que el que está al lado. Hermano, no somos mejores que ningún impío, no somos mejores. Es la gracia que nos tocó. Es la misericordia de Dios que nos alcanzó y a Él lo puede alcanzar también. Es la misericordia de Dios. Por eso es que tenemos cada día que ser más empáticos con los demás. Reconocer que esa persona que está a tu lado, que es quizás un borracho, que quizás es un drogadicto, que quizás sea una persona mala, que quizás sea una persona como quiera que tú le quieras llamar, esa persona también la misericordia lo puede alcanzar. Porque entre más miserable,
Eso es lo que significa que Dios tiene misericordia. Recuerda, Él es el Dios de misericordia. El Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Es el Dios que usted y yo le servimos. Entonces tenemos que tener misericordia. Este será un tiempo donde se va a manifestar la misericordia de Dios. Y eso es bueno para nosotros. Porque van a llegar bendiciones a nuestra vida que no va a depender de nosotros, va a depender de su misericordia. No va a depender de lo que muchos hagamos, va a depender de su misericordia. ¿Usted está entendiendo? No, usted no está entendiendo, porque usted está como misericordia. Ay, el pastor, yo tengo que tener. Ya usted está pensando en quién va a tener misericordia que no lo merece. Y no está pensando en la misericordia que Dios tiene con usted. Cuando usted tiene una mentalidad así, usted tiene que arrepentirse. Porque estamos limitando. No queremos, es que nos duele, que queremos que nos ayuden a nosotros. Queremos que Dios tenga misericordia, que el otro tenga misericordia de ti, pero que tú no quieres tener misericordia del otro. No es palabra, es hecho. Dios no nos dijo en palabra que tiene misericordia. Él se describe a Él como misericordioso. La palabra Rashid es que el carácter de Dios es la misericordia hecha carne. Eso es Jesús. Amén. La gracia hecha carne es Jesús, que es la misma palabra misericordia. El Dios misericordioso que se revela en el Antiguo Testamento, se manifestó la misericordia en Cristo Jesús. Pero usted tiene que entender que la misericordia de Dios te va a bendecir. Cuando tú andas bajo la misericordia de Dios, tú vas a andar bendecido. Cuando tú andas bajo la misericordia de Dios, es que Dios va a actuar a tu favor, aunque tú no lo merezcas. Es que desde ya tú no lo mereces. Tú estás ahí sentado, pues tú no mereces eso. Ni yo tampoco merezco estar aquí. Pero es la misericordia de Dios. Pero eso tiene que estar en tu mente. Eso que tiene que estar en tu corazón. Y cuando eso está en tu corazón, entonces tú eres más sensible a los demás. Tú eres más tolerante con los demás. ¿Por qué? Porque tú sabes que está ahí. Tú sabes. Es como si usted está en un lugar donde usted sabe que no puede estar, pero usted ve a otro que se coló también, que no puede estar, y usted dice, estamos los dos aquí colados. Yo no te puedo decir nada porque estamos colados los dos. Entonces tú lo toleras a él porque tú hiciste lo mismo. Entonces cuando tú tienes misericordia, cuando tú entiendes misericordia, tú sabes que los demás también fueron por misericordia y tú también fuiste por misericordia. Tú vas a ser más tolerante con los demás. Eso es lo que pasa con el religioso, que el religioso cree que lo merece y que el otro no. El religioso es como el fariseo, que piensa que merece todo porque él hace esto, porque ora hasta la hora, porque hace aquello, porque hace... Sin embargo, cuando usted tiene una actitud pobre en espíritu, como aquel publicano que reconoce su pecado, porque el que no reconoce la misericordia de Dios no reconoce su error y su pecado. Entonces cuando usted no reconoce eso, usted cree que es por lo que usted haga. Entonces la misericordia de Dios para este tiempo se va a manifestar en los que reconocen que necesitan su misericordia. ¿A quién se les reveló el milagro de los ojos que se le abrieron? Aquel Bartimeo que clamó por misericordia, aquel que reconoció la misericordia. ¿A quién se le reveló? Y eso va a ser para otro tema porque estamos dando la introducción. Porque hay un hombre que duró 38 años paralítico y Jesús tuvo que preguntarle, ¿qué tú quieres que haga? Y él dijo que yo no tengo a nadie que me entre al estanque. Oye, él estaba en la casa de misericordia. Bethesda significa casa de misericordia.
Y él no alcanzó misericordia, pero ahora la misericordia vino ante él y le dice: ¿qué tú quieres que haga? Y él tuvo que reconocer que estaba lisiado, que tenía una necesidad. Entonces la misericordia se le manifestó y por eso fue sano. Entonces usted tiene que reconocer, cuando tú eres una persona misericordiosa y entiende que tiene un Dios misericordioso, tú reconoces la miseria que hay en tu corazón. ¿Por qué? Alguien dijo una vez: cercanía a Dios no solamente te va a revelar la gloria de Dios, sino que te va a revelar la miserable vida que tenemos, que somos miserables, y eso no nos gusta a nosotros, pero es una bendición. Es una bendición, y David lo notó, dijo: es que yo soy un hombre pecador. Cuando tú reconoces tu pecado, dice la Biblia, prospera, mas el que lo encubre no alcanza misericordia. Entonces, que para este tiempo usted alcanzar misericordia, hay que reconocer nuestra necesidad. Hay que reconocer que necesitamos a Dios. El que no reconoce que necesita a Dios no va a alcanzar misericordia. Pero es una bendición. No me mire así. Le voy a dar una pincelada de lo que es andar bajo la misericordia de Dios, amar misericordia. Porque este será un año bueno y favorable. Misericordia es gracia, misericordia es favor. Por eso el salmista dice en el Salmo 23: el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Usted está entendiendo? Yo quiero que usted ponga acá atención, porque ahí es que viene el detalle. Que decimos: por el año no pasó, no vimos la misericordia de Dios. Claro, no lo va a ver porque tú estás en Juan, ¿cómo le dice? De Juan, ajá, en eso. Tú estás en otro mundo. Tú estás pensando en la habichuela o en la uva. Ya pasó, en los reyes. Debemos entender el tiempo que vivimos. Este es un tiempo de misericordia. Un tiempo donde tenemos que tener misericordia y donde Dios va a tener misericordia de nosotros. Y dice la palabra que ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Cuando nosotros caminamos bajo la misericordia de Dios, bajo el favor de Dios, bajo la gracia de Dios, vamos a ser bendecidos. No te limites. Es de sabio vivir bajo misericordia. No seamos limitados, no seamos escasos. A veces pensamos que tener misericordia y de reconocer nuestras bajezas, reconocer nuestro miserable estado, es como algo que nos va a limitar. No, al contrario, es que estamos reconociendo ante Dios que necesitamos de Él. Y cuando usted se declara que es un necesitado de Dios, entonces viene la gracia y la misericordia de Dios a ayudarte. ¿Por qué? Que es misericordia, lo dijimos. Misericordia es tener un corazón para ayudar al necesitado. Y eso es tu Dios. Que cuando tu Dios sabe que tú estás necesitado, Él viene para ayudarte. Él tiene un corazón para ayudarte. Él tiene la disponibilidad para ayudarte y levantarte. No importa cuál sea tu necesidad y mi necesidad, Él nos va a ayudar. Este será el tiempo donde Dios nos va a ayudar, no por lo que tú digas, no por lo que hagas, sino por su misericordia. Clama a Dios por la misericordia de Él y Él va a actuar a tu favor, a mi favor. Aleluya. Vamos a ver a Dios. No seamos limitados. Debemos creerle a Dios por su misericordia. Yo quiero que usted entienda esto. Es que la misericordia de Dios nos está bendiciendo. Es su misericordia. Es que la misericordia de Dios nos bendice a nosotros. Cuando clamamos a Él, es como un padre. La otra palabra que revela misericordia, que lo dijimos, es Rashin, que revela ese amor de un padre. Rachamín, que describe su compasión como la de un padre o una madre a sus hijos. Esa es la misericordia, cuando usted sabe que su hijo es un malcriado, pero sin embargo le compra el reyes, le compra el juguetico, lo ayuda.
Ese muchacho yo no lo voy a mandar nada. Si tú haces esto, haces aquello, haces lo otro. Y el muchacho viene, ay, ¿sabes? Como la madre cuando la muchacha dice, te vas por ahí, aquí no venga. Aquí no pise la casa. Aquí no venga. Y cuando la muchacha viene con el barrigón, ay, mami, tú sabes. Después están esos abuelos volviéndose locos con aquella que le dijeron, no, por aquí yo no pase. Ay, mami, pero si tú quieres verte tú, pero ese muchachito no se va de aquí. Misericordia. Eso es la misericordia. Ese es el Padre misericordia. Y se revela en el padre del hijo pródigo que lo gastó todo. Él le podía decir, tú lo que eres un mal agradecido. Tú lo que eres un derrochador. Ahora sí es bueno tú venir después que te lo gastaste todo. Y él dijo, ven mi hijo, que tú estabas muerto. Lo vistió. Le puso el mejor vestido, la mejor ropa. Le puso anillo, le puso sandalia. Hemos hablado de eso, de la sandalia al anillo. O sea, pero a veces estamos como el fariseo, como el religioso, o el hijo mayor que estaba allá reclamando, porque mira, porque... Pero no, el Padre vino a ayudarlo. El Padre lo recibió. El Padre tuvo compasión de él y dijo, mi hijo estaba muerto y ha resucitado. El Padre vio la necesidad que tenía ese hijo. Eso es lo que hace el Señor por su misericordia. Él ve la necesidad que tenemos. Él ve la necesidad que nosotros tenemos y nos ayuda. Entonces, ¿cuáles son los desafíos para el año de la misericordia? Número 1, romper con el ciclo de dureza de corazón. Es uno de los desafíos de este año. Romper con el ciclo de la dureza del corazón. Gente que son duros de corazón. Que en vez de criticar, que en vez de juzgar, vamos a perdonar. Vamos a ser empáticos. Vamos a tener misericordia. Esos son uno de los desafíos de la iglesia de este tiempo. Que en vez de usted salir a criticar, vamos a perdonar, vamos a orar, vamos a tener misericordia, vamos a ponernos en el lugar del otro. Vamos a ponernos en el lugar de otro. Otro de los desafíos para este año es ser misericordioso en el hogar, en la iglesia, en el trabajo. Porque la misericordia comienza en nuestras relaciones cercanas. A nuestro alrededor, a los que están con nosotros ahí. Ahí es que comienza la misericordia. Tenemos que comenzar a practicar la misericordia. Con esos compañeros de trabajo que quizás no son tan agradables. Debemos tener misericordia en la familia, en la iglesia. Debemos tener misericordia. Cuando tenemos misericordia, reconocemos que quizá el otro no merece estar. Mira, el pastor puso a fulano. Mucha iglesia, ¿sabes? Ha perdido la misericordia. Porque el pastor nada más ponía a fulano a hacer esto. Porque, y yo soy mejor. Y yo que quizá tengo una habilidad. No. Cuando tú tienes misericordia, tú dices, no importa. Cuando tú te pones en el lugar del otro. Dice, mira, gloria a Dios porque le están poniendo a aquel. Qué bueno, se alegra. El misericordioso se alegra del bien de los demás. El que tiene un corazón duro, no. El que no es misericordioso, no. Entonces, el que tiene misericordia, tiene bondad. Porque la palabra misericordia es bondad, es compasión, es empatía.
Eso es la misericordia. Eso es la misericordia. Entonces, cuando tú comienzas a tener misericordia en tu familia, en tu hogar, a veces hay personas que son muy misericordiosos con lo de afuera, pero con lo de su casa no. Entonces tenemos que ser misericordiosos. Tenemos que emplear la misericordia este año en el nombre de Jesús. Pero también debemos confiar en la misericordia de Dios en los tiempos difíciles. Tú tienes que confiar en la misericordia de Dios en tu vida este año. Ese es uno de los desafíos. Confiar en la misericordia de Dios. Tú tienes que depender de la misericordia de Dios. Tú tienes que confiar en la misericordia de Dios este año. Quizás tú no estás dándolo el 100%, pero no es por lo que tú des 100% en la obra de Dios. No estoy hablando de dinero, estoy hablando de darte a ti como ofrenda a Dios, de entregarte al servicio de Dios. Quizás tú no lo estás haciendo y tú dices, no merezco que el Señor me dé tanto. No te concentres en esto, concéntrate en la misericordia de Dios, que Dios te va a bendecir. Ahora, esto no te exonera de que tú hagas lo que tienes que hacer para Dios. Esto no es una licencia para quedarte estático o estática. Esto no es una licencia para justificar tu pecado. No, es que tú tienes que reconocer, porque el que reconoce la misericordia de Dios, el que se revela la misericordia de Dios, no se va a quedar tranquilo, va a dar gracia, va a ser una persona agradecida, porque va a decir, yo no merezco nada y Él me ha dado tanto. Gracias, Señor. El que tiene misericordia va a vivir agradecido. Va a vivir agradecido. El que sabe que necesita a Dios va a vivir agradecido. Es como la parábola de aquel hombre que el Señor dijo. Hubo una persona que debía 100 monedas y otro que debía 10 monedas. Y se le perdonó al de 100 y se le perdonó al de 10. ¿Cuál cree que va a agradecer más? El que se le perdonó más. Eso es la actitud de aquel misericordioso y que recibe misericordia de Dios, que va a entender que recibió la misericordia de Dios, que ha recibido tanto de Dios y está agradecido y le va a dar el 100% de su vida a Dios. Se va a entregar de corazón, alma y de todo al Señor. ¿Por qué? Porque está agradecido por la misericordia de Dios. Yo recuerdo que cuando el Señor me alcanzó por su misericordia, yo iba llorando de felicidad. Yo recuerdo como hoy, iba llorando de felicidad. Yo decía, gracias, Señor, porque me libraste de tantas cosas, me libraste del infierno. Mira dónde, y cómo estaba yo ciego y tú me libraste. Iba feliz, contento y todavía estoy agradecido de Dios por su misericordia. El que reconoce la misericordia de Dios va a vivir agradecido. Pero el que se le pierde eso, porque a veces nos volvemos tan religiosos que perdemos esa noción, ese sentido de que somos lo que somos por su misericordia. Es por su misericordia. Usted está de pie por su misericordia. Entonces, cuando tú entiendes la misericordia de Dios, vamos a ser bendecidos y prosperados. Usted y yo, cuando entendemos esta gracia que dice la Escritura, no nos vamos a limitar. Usted va a decir, yo no merezco tantas cosas, pero Dios me las da. Yo no merezco que Dios me bendiga, pero Él me bendice. Yo no merezco nada, pero Él me da todo. Es su gracia y su misericordia sobre mi vida. Vivo por su misericordia. Cuidado, se apaga el bombillo. Vivo por su misericordia. Vivo, mis hijos, mi casa, todos viven por su misericordia. Estamos afianzados en su misericordia. Cada día le vamos a decir, alcánzame en tu misericordia, porque cada día son nuevas su misericordia. Este año, cada día será nueva su misericordia. Entonces tú no te vas a limitar, tú te vas a gozar cada día, cada mañana. Tú te vas a levantar y vas a decir, gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias porque tú me alcanzas con tu misericordia. Es una bendición entender la misericordia de Dios. Así que no sea el caso.
Hay gente que creen que no merece la misericordia. En el sentido de que viven rezagados, viven ahí como siempre negativos. Este año es para dejar la negatividad y decir: lo que soy es por tu misericordia, lo que puedo alcanzar es por tu misericordia. Realmente yo no merezco nada, pero tu misericordia. Yo no merezco nada, pero tu misericordia me ha prometido esto, aquello. Es tu misericordia que hace conmigo lo que tú quieras. Y tu palabra dice que el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, porque tú eres mi pastor. Eso es lo que dice la palabra. Es su misericordia. Por eso Él dice que cuando nos acerquemos a Él, al trono de la gracia, debemos hacerlo con confianza para alcanzar misericordia. Debemos hacerlo con confianza, porque tenemos un Dios misericordioso. Tenemos un Dios de misericordia. Tenemos un Dios de misericordia. Aleluya. Este será un tiempo maravilloso. Este será un año donde vamos a ver el favor de Dios. Vamos a ver a Dios actuar por su misericordia en nuestra vida. Confía en la misericordia de Dios. Dice la palabra, porque vamos a alcanzar misericordia. Dos cosas: tener misericordia y confiar en la misericordia de Dios. Tener misericordia y amar misericordia. Eso es, si usted quiere ver un año favorable, tenemos que cambiar esa actitud de no tener misericordia y de pensar que no merecemos la misericordia. La misericordia de Dios depende de Dios en nuestra vida, actuando. Aleluya. Cuando tú clamas al Señor, cuando tú clamas a Dios, Él viene a actuar a tu favor con misericordia. Confía en la misericordia de Dios. Dios se reveló a Moisés en Éxodo 34, 6 y 7, donde le dijo, aquí, Él proclamó que Él era el Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en amor o en fidelidad, que es la palabra Chesed. Y aquí nos habla también, que es la palabra que quiero buscar, es donde Él dice, la palabra de Dios, que Él tiene misericordia de que Él quiere tener misericordia. Cuando tú ves que Dios tuvo misericordia de alguien, que la gracia tocó a alguien, que Dios está haciendo cosas extraordinarias con alguien, gózate y dale gloria a Dios por su misericordia. Esa es la clave. Y dile: Señor, así como tuviste misericordia de él, tú ten misericordia de mí. Sé propicio a mí. Ayúdame, Señor. En vez de decir: pero mira ese impío, mira ese, mira aquel, mira, Señor, tú sabes que yo te he servido por tanto tiempo, mira, Dios. No, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Eso es lo que Dios quiere, misericordia. Dios quiere misericordia y quiere revelar su misericordia en este tiempo a la humanidad. Debemos reconocer para este nuevo año que la misericordia de Dios es lo que nos va a sostener. Es la misericordia de Dios lo que te va a sostener en este tiempo. Es por su misericordia que tú, tu casa, tu negocio, lo que emprenda va a surgir, va a prosperar, es por su misericordia. Tú tienes que creer eso. Tú tienes que vivir en esa palabra. Si quieres ver un año favorable, tú tienes que entender que es por la misericordia de Dios.